Bueno, iniciamos nuestra exploración hoy en el capítulo 43 de Ezequiel. Y el foco es interesante. No solo qué vio el profeta, sino qué condiciones se pedían para que volviera la presencia divina. Exacto. La visión arranca con una fuerza tremenda, ¿no? La gloria del Dios de Israel llegando desde el este, su voz como un estruendo de aguas caudalosas y la tierra, bueno, resplandeciendo. Impresionante, sí. Y Ezequiel pues cae rostro en tierra. Es una reacción que ya hemos visto, ¿verdad? Conecta con visiones anteriores, junto al río Quebar, durante la destrucción, marca la solemnidad. Claro. Y esta gloria, fíjate, entra al templo por la puerta oriental. Exacto. Y ese regreso, no es casual. Ocurre, como bien dices, después de un periodo que el texto sugiere que fue de juicio, de ausencia divina, se menciona cuando vino a destruir la ciudad. Ah, claro. Y es clave que la gloria llena el templo, del espacio físico, solo después de que el Espíritu lleva al profeta al atrio interior. O sea, señala una restauración muy tangible. Desde allí, Ezequiel escucha una voz potente que viene del templo mismo, mientras el guía, el varón, está a su lado. Sí. Y la declaración es, bueno, monumental. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Esta promesa tiene condiciones muy claras. Así es, totalmente. La permanencia de Dios depende de que Israel y sus reyes dejen de profanar el nombre santo. Y esto implica, abandonar la prostitución, o sea, su infidelidad espiritual, la idolatría. Entiendo. Y quitar los cadáveres de sus reyes, probablemente se refiere a ídolos sin vida, o quizás monumentos idolátricos en esos lugares altos, lugares de culto indebido. Ya. Pero lo que resulta particularmente chocante, diría yo, es cómo describe la ofensa pasada. Dice que construyeron tan cerca del templo que sus umbrales y postes casi tocaban los del espacio sagrado, separados apenas por un muro. Espera. Entonces el problema no era solo que adoraban, sino literalmente, ¿qué tan cerca ponían sus cosas del espacio de Dios? Esa proximidad física en sí misma era la profanación. Precisamente. Esa falta de separación, esa, digamos, invasión del espacio sagrado, se interpretó como una abominación terrible, una falta de respeto a la santidad única del lugar que, según el texto, pues provocó la ira divina. ¡Wow! Por eso, la exigencia ahora es de una separación radical, cortar por lo sano. Entendido, clarísimo. Y esto lleva a una instrucción, bueno, sorprendente para Ezequiel. Tiene que describir el templo al pueblo. Sí. Pero no solo como un plano, sino para que al ver el diseño divino se avergüencen de sus pecados. Es fascinante. O sea, el arrepentimiento genuino provocado por ver el ideal de Dios es como la llave para recibir toda la revelación de las leyes y estatutos del templo. Correcto. Solo entonces se les mostrará todo para que los sigan fielmente. Y se subraya algo clave. Toda la cima del monte será santísima, santidad total. Y de esa santidad general del espacio, digamos, el texto pasa a la precisión del centro del culto, el altar. Las medidas se dan en codos largos, que es un codo normal más un palmo menor. Ajá. Se detallan sus partes. El foso, los basamentos, el lugar del altar con sus 4 cuernos. Y las dimensiones cuadradas, 12 por 12 codos el hogar, 14 por 14 el basamento superior. Esto no son meros detalles técnicos, No, claro. En la simbología bíblica, estos números, las formas perfectas, a menudo representan el orden divino, la perfección. Refuerzan que acercarse a Dios requiere adherirse a sus estándares, que son perfectos, inalterables. Tiene mucho sentido. Luego vienen las reglas para consagrar este altar. Un proceso que recae en los sacerdotes levitas del linaje de Sadoc. Una línea sacerdotal muy específica. Muy específica, sí. Empieza con un becerro como ofrenda por el pecado, y su sangre se aplica en los cuernos, en las esquinas, en el borde del altar, para purificarlo, para hacer expiación. Ese primer becerro, además, se quema fuera del santuario principal. Exacto.
Y el ritual de consagración es, bueno, meticuloso. Dura 7 días completos. Incluye un macho cabrío diario por el pecado y también un becerro y un carnero diarios como holocaustos. Todo sin defecto, claro. 7 días. Es intenso. Muy intenso. Y se usa sal, que es un símbolo de pacto, de purificación, sobre las ofrendas. Todo este proceso de 7 días tiene un propósito clarísimo: limpiar, purificar y dedicar completamente el altar. Prepararlo a fondo. Prepararlo a fondo. Solo después de esta preparación exhaustiva, a partir del 8º día, los sacerdotes pueden presentar las ofrendas del pueblo, con la promesa de que, bueno, Dios los aceptará. Esto subraya la enorme seriedad, la preparación que, según esta visión, se necesita para restablecer la comunión. No es algo trivial. Recapitulando un poco, hemos visto el regreso poderoso de la gloria divina, sí, pero condicionado. Condicionado a una santidad radical, que implica separarse totalmente de las prácticas pasadas. Totalmente. Vimos instrucciones súper detalladas para el templo y el altar, donde cada medida parece importar muchísimo, y rituales de purificación complejos, pero indispensables para que Dios acepte al pueblo. Sí, es un cuadro muy completo. Y como reflexión final que nos deja el texto, podríamos pensar en esa conexión tan profunda que establece entre el espacio físico, sagrado, con medidas, diseños precisos, las acciones rituales, sacrificios, sangre, purificación, y la promesa final de la presencia y aceptación de Dios. Claro. La pregunta que quizás queda flotando es, ¿de qué manera esta descripción tan minuciosa de la estructura y sus leyes buscaba moldear en la comunidad de Israel una comprensión nueva, renovada, de la santidad, y de lo que implicaba realmente relacionarse con un Dios que decide habitar entre ellos, pero bajo condiciones tan específicas, ¿no? Es algo para pensar.